Muchísimas gracias. Vamos a compartir pantalla para iniciar. ¿Estamos? ¿Se ve bien? ¿Ya se ve la pantalla completa? Muy bien. Bien, entonces, como el nombre del evento lo indica, ¿no? La digitalización, en realidad tenemos que partir de ese contexto. La digitalización sabemos que es una realidad presente y también futura, no hay vuelta atrás, ¿no? Todos en realidad tenemos una huella digital. Aquí tenemos lo que podría ser, ¿no?, nuestra huella de Twitter en forma de tabla periódica. Sin embargo, interesa conocer en realidad cómo es esa huella que nosotros estamos construyendo y que finalmente nos identifica en el entorno digital. ¿Qué estamos comunicando? ¿Cómo estamos comunicando? ¿A quiénes estamos comunicando? ¿Con qué finalidad? ¿No? Entonces, desde esa perspectiva vamos a intentar desarrollar 4 ideas, ¿no? Las ideas están en torno a lo que es la digitalización de las redes y las redes sociales en el mundo actual, lo que es el impacto positivo versus el impacto negativo de estas redes, hacia las buenas prácticas para terminar finalmente con la idea del uso inteligente de las redes sociales. Empecemos con la primera idea, digitalización y redes sociales en el mundo. En realidad, tenemos que hacer referencia a que estamos en la segunda ola de la digitalización. Todos, en realidad, lanzamos cada vez más mensajes, queremos más like, más comentarios, más share, en fin, más reconocimiento es lo que estamos buscando. Sin embargo, la característica central de la segunda ola de la digitalización está centrado en el valor de los datos, el valor elevado de los datos y los análisis de datos en lo que son la toma de decisiones, ya sea en los temas comerciales, en los nuevos productos y también en los servicios. Los datos en realidad se están convirtiendo cada vez más en un punto de partida y en un motor de valor agregado. Igualmente, también en ese contexto tenemos que decir que las redes sociales son importantes en el flujo de la información de la vida moderna. Las redes se han convertido en realidad en una fuerza dominante para el flujo de la información en la vida moderna. Ahora son un canal importante para la interacción social, para la comunicación política, para el marketing comercial, ¿no? Este aumento de redes sociales también ha cambiado fundamentalmente el modo de ver o el panorama mundial de la información, ¿no? Estamos nosotros viendo que ha aumentado el volumen de la información, ha aumentado también la diversidad de esta información y la disponibilidad de la información, aunque no siempre sea esta de calidad. Sin embargo, también hay que hacer referencia que este volumen de información tiene impactos tanto positivos como negativos en las personas y en la sociedad. También debemos decir que hay, y lo conocemos todos, hay un uso masivo de las redes sociales. Estas redes tienen muchos usuarios y les dedican un valioso tiempo. Si pensamos en las redes sociales, en realidad podemos decir que todos usamos las redes sociales. Todos los que estamos aquí presentes usamos las redes sociales. Todos tenemos 3 o más cuentas en distintas redes sociales, entre las generales, las profesionales, ¿no? Como vemos en el gráfico, pues Facebook es la red en realidad que tiene mayor uso en todo el mundo, ¿no? Vemos cómo este uso pues llega a alcanzar en España un 70%, en México un 91%, como
YouTube también es especialmente popular en Brasil y en la India, ¿no? Y vemos así que cada una de las redes en realidad tiene un volumen distinto de usuarios en cada una de los países del mundo. Pero no solamente tenemos que atender el uso masivo de las redes, sino que también tenemos que atender otro elemento, y es que hay una adicción, ¿no?, a las redes sociales en el mundo. Si nos fijamos en la gráfica, en realidad tenemos países como Filipinas que se llevan más de 4 horas en el uso de redes, y países como Japón que no alcanzan 1 hora en este uso de redes. Hay una diversidad de usos, ¿no? Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque todo este uso de las redes sociales está generando lo que hemos desarrollado nosotros como la segunda idea, y que es el impacto de las redes sociales. Las redes tienen un impacto tanto positivo como negativo. En realidad, las redes en el flujo de información en la vida moderna, nosotros vemos que se manifiesta en lo que es la democratización tanto de la producción como de la distribución de contenidos, ¿no? Y esto ha tenido un impacto profundo en la manera de cómo las personas entienden el mundo, ¿no? Con consecuencias, ya decíamos, tanto positivas como negativas. Pero si nos fijamos en el día a día nuestro, vemos que estamos inmersos en realidad en el mundo de las redes en la vida cotidiana, sin que muchas veces seamos conscientes, ¿no?, de ello. Y vamos a verlo con un ejemplo muy concreto, ¿no? Aquí hemos puesto un ejemplo de un día a día, un día cualquiera, cotidiano, de un padre y su hija en el parque, ¿no? Vemos a Juan, que está con su hija Emma y que han decidido salir un día a disfrutar del parque. Sin embargo, esto vemos que allí en la imagen pues está prácticamente como una nube, ¿no?, que está como un paraguas sobre ellos, en el que hay allí muchas apps, muchas redes, muchos elementos. Al final del día, si nosotros vemos, es una acción tan cotidiana como el día de un padre y su hija en el parque, y sin embargo, vemos que al final del día, ¿no?, hay varias empresas de todo el mundo con las que Juan jamás ha interactuado y que sin embargo están actualizando o han actualizado tanto su perfil como padre y el perfil de su niña, de Emma, como su hija, ¿no? Estas empresas prácticamente conocen dónde vive Juan, ¿no? Conocen qué sitios visitaron, qué noticias les interesan, qué productos buscan, qué anuncios vieron, qué juegos utilizaron, ¿no?, qué hábitos de compras tienen, qué tiendas visitaron, y prácticamente todos estos datos se han recopilado por el rastreo que se da a través de las apps que Juan y su hija usaron durante todo el día. Juan, yo creo que no tenía, o no tiene, o no tenemos nosotros usualmente idea de cuántos datos se recopilan de nosotros durante un día. Y estamos hablando solo de un día, ¿no? Y además tampoco tenemos control, ¿no?, sobre estos datos. Ordinariamente, porque generalmente no estamos dando la autorización en cada momento, una autorización explícita para la recogida de estos datos. Y sin embargo, todo el día se han hecho una recopilación de datos, ¿no? Va Juan, Emma a la casa y se les ocurre ver una película, y pues en esa película también, en ese momento, el rastreo no ha parado. El rastreo continúa, el intercambio de datos, las subastas, la segmentación que realizan las empresas continúa. Y nos preguntamos qué impacto genera esta recompilación de datos. De repente podemos decir que hasta positivo, en el sentido de que hemos podido encontrar pues, el lugar del parque, hemos podido encontrar
juguete que buscaba, hemos podido encontrar la película que quería ver Emma, en fin, son una serie de elementos que nos convienen, vamos a decir, y desde esa perspectiva podríamos decir que tiene una cara, vamos a decir, positiva. Sin embargo, veamos qué puede pasar con todos esos datos que se han recogido de Juan y de cada uno de nosotros cada día. Vemos que está en riesgo, ¿no?, lo que es la recolección de datos. Está en riesgo la privacidad. Fíjense ustedes, todos aquellos datos que se han recogido de Juan y de su hija Emma. En realidad, cuando nosotros usamos las diversas aplicaciones, visitamos las distintas páginas web, se están recopilando una gran cantidad de datos sobre nosotros. Y en muchos casos estos datos se transmiten a terceros, ¿no? Por supuesto que esto no debería ocurrir sin nuestro consentimiento, pero normalmente aceptamos condiciones sin leerlas y hacemos clic en sí, ¿no? En la gráfica nosotros podemos ver que la app que más datos vende a terceros, más datos nuestros vende a terceros es Instagram. Instagram vende el 79% de los datos que recopila. Y Facebook, que hemos visto que es la red más usada, pues no se queda atrás. También vende pues el 57% de esta data. El uso de redes sociales, la producción y la distribución de contenidos, el intercambio de información que en ellas se genera, también preocupa. También preocupa porque nos brinda oportunidades, pero también nos pone peligros. Veamos. Yo he puesto impacto positivo versus impacto negativo, porque realmente no podemos desligar, no podemos poner a un lado ni esperar solamente un impacto positivo en el uso de las redes, sino que también tenemos que estar atentos a lo que puede ser un impacto negativo en ese mismo uso. ¿De qué depende? Depende un poco de lo que he puesto allí, el entorno en el que nos movemos en cada caso, ¿no? Si nos movemos en un entorno de verdad, en un entorno de calidad, de rectitud de intención, si estamos pensando en la función social, vemos que hay prácticamente un entorno positivo y puede haber un impacto positivo. Desde nuestra profesión, que es la comunicación, podemos ver que es importante en el impacto positivo toda la comunicación que podemos realizar desde nuestras organizaciones, desde las empresas, desde el periodismo. Desde el periodismo podemos ver, por ejemplo, la importancia que tiene una mayor difusión de las noticias en redes. Podemos ver que nos permite el conocimiento de los clientes, ¿no? Hacemos prácticamente una segmentación de los clientes con toda la información que obtenemos. Generamos engagement de estos clientes, establecemos relaciones con los stakeholders, encontramos una mayor colaboración. Sin embargo, esto no está solo. También existe, ¿no?, el impacto negativo. El impacto negativo que se da siempre que hay un entorno de intencionalidad maliciosa, de interés mercantilista, de propaganda encubierta. Y entonces allí podemos señalar los rumores, la información falsa, la difamación, la manipulación, la violación de la privacidad, la falta de seguridad, la filtración de datos, fraudes, estafas, etc. Desde esta perspectiva negativa y positiva, podemos decir que las redes constituyen en este momento un problema, uno de los problemas más críticos y apremiantes de nuestro tiempo. En la conferencia de Social Media Summit que se realizó en el pasado mes de abril, el Massachusetts Institute of Technology reunió a los líderes mundiales de tecnología social para examinar el impacto de las redes sociales. Este impacto de las redes sociales en nuestras democracias, en nuestras economías, en nuestra salud pública, con la visión de crear soluciones significativas para la crisis de las redes sociales. Esto significa que no nos debemos quedar
con esa idea de que estamos en una crisis en el uso de las redes sociales, sino que debemos pensar en la creación de soluciones significativas para dar la vuelta a esta crisis. Si nosotros tenemos en cuenta estos aspectos, en realidad la tecnología figura como un riesgo, ¿no?, en The Global Risk Report del 2020. Quería hacer un enfoque de cómo la tecnología es considerada un riesgo, ¿no? Y vemos que en realidad se enfoca ese riesgo en 4 aspectos. Se enfoca en lo que es la información fraudulenta, la información falsa o el robo de información, lo que son los ciberataques, lo que son las adversidades que nos da también el avance de la tecnología y lo que es la infraestructura. Sin embargo, no solamente hay que atender ese riesgo, sino que también hay otros elementos que nos van dando cuenta de cómo la confianza en la tecnología está disminuyendo. Hay una entidad que es el barómetro de confianza que realiza Edelman, ya prácticamente durante 20 años, y en este barómetro de confianza de Edelman se ha descubierto que las opiniones favorables al sector tecnológico a nivel mundial ha decrecido, ha bajado 6 puntos. Actualmente esa confianza en la tecnología solamente alcanza un 70%. Y también se señala que en este barómetro que el que más ha sufrido en este tema es Estados Unidos. En Estados Unidos la tecnología era la industria más confiable. En este año, ¿no?, en el año 2021, en realidad esta tecnología ya es la 9ª más confiable de las industrias, ¿no? Entonces vemos cómo se van generando una serie de elementos, y si nosotros ponemos el punto importante en la confianza, vemos que la confianza en realidad es lo que mantiene unida a la sociedad y donde el crecimiento se reconstruye y se recupera. Y de esta manera avanzamos a lo que hemos considerado como la tercera idea, hacia las buenas prácticas en el uso de redes sociales. En ese camino hacia las buenas prácticas en el uso de las redes sociales, interesa comprender lo que es el impacto de las redes sociales. ¿Por qué nos interesa comprender el impacto de las redes sociales? Nos interesa comprenderlo porque en realidad lo que debemos hacer nosotros en este entorno es elaborar una agenda sobre cómo lograr la promesa de generar comunidad en las redes sociales y evitar su peligro, ¿no? Tenemos que intentar rescatar la verdad, humanizar el uso de las redes sociales, garantizar la transparencia, la decencia de las comunicaciones, la libertad de expresión. Y en esa línea, ¿no?, vamos a ver que las redes sociales pues generan una serie de cuestionamientos. En el ejemplo concreto que ustedes ven es parte de lo que se cuestionaba en el ámbito del periodismo, ¿no? En el ámbito del periodismo veíamos que se planteaba un cuestionamiento. Uno de los periódicos más importantes, como es el Washington Post, se consideraba que los periódicos, los periodistas, vamos a decir, los reporteros, debían tener cuidado y ser moderados cuando publicaban, y que además continúen cumpliendo con los estándares de la organización. Y ante esa, vamos a decir, anotación que hacían los editores del Washington Post, nosotros tenemos que cuestionarnos, ¿no?, y ver cuánta necesidad hay
de que se haga esta norma, ¿no? O se plantee esta norma desde los editores del periódico. Nosotros creemos que si pensamos en el uso ético de las redes sociales como periodistas, ¿no? Los reporteros deben tener en cuenta los estándares profesionales del periodismo, servir con la verdad, ser independientes, imparciales, alejarnos de prejuicios o intereses personales, en realidad ser honestos con nuestra labor. Y tenemos que tener en cuenta que si la empresa en la que trabajan estos periodistas tienen estándares profesionales, pues no habrá conflictos. Vamos a ver ahora otra inquietud que se da al respecto. Y miremos cómo las acciones personales pues puede tener un influjo o un impacto positivo o negativo en la sociedad. Veamos este ejemplo concreto. Fíjense lo que ha sucedido en la revista Timbogué. Timbogué estaba eligiendo a Alexis Magmont, que ustedes ven en la pantalla, como editora de Timbogué. Y sin embargo, este nombramiento, que podríamos decir, pues era oportuno o muy, vamos a decir, importante para esta periodista, ¿no? Que la nombren como editora de Timbogué. Sin embargo, hubo un elemento, ¿no? Complementario allí, un elemento adicional que quizá la editora nunca lo tuvo en cuenta, y era el uso de redes sociales. ¿Qué pasó con Alexis Magmont? Alexis Magmont, hacía una década, pues había puesto en las redes sociales unos tweets racistas. Estos tweets racistas no son de ahora, son de hace una década, escritos por esta periodista. Y sin embargo, en el momento de ser nombrada, ¿no?, editora de esta revista importante, pues salieron a flote. Salieron a flote todas estas ideas que ella había manifestado 10 años atrás. Lo que hizo Timbogué en ese momento como empresa era, pues, pedir la renuncia de Alexis como editora, porque había una presión social, ¿no? Una presión social. ¿Qué era lo que pasaba? El público ve que no encaja, no hay coherencia entre lo que dice y piensa este periodista en sus redes sociales y el cargo que iba a ejercer. Fíjense ustedes cuán importante es que nosotros tengamos en cuenta todo lo que decimos y expresamos en redes sociales. No solamente pensando en el ahora, sino pensando en las repercusiones que puede tener a futuro todo aquello que nosotros estamos diciendo ahora en redes sociales. Pero este tema no quedó allí, no quedó en el plano personal de Alexis, sino que tuvo consecuencias para la empresa en la que trabaja. ¿Qué pasó? Inmediatamente que hubo esta reacción en contra de estos tweets racistas, hubo una empresa, la que ven ustedes aquí al lado, ¿no?, Ulta Beauty, que quitó todos sus anuncios publicitarios de la empresa, como producto de esa reacción violenta por los tweets anti-asiáticos de los mejores editores de esta revista. Lo pongo allí como ejemplo para que tengamos en cuenta de la importancia que tiene el uso que hacemos cada uno de nosotros, de las redes sociales. Y poniendo estos dos ejemplos, vamos a pasar a lo que se está haciendo, vamos a decir, en el uso de estas redes sociales y en tender hacia las buenas prácticas en el uso de las redes sociales. ¿Qué están haciendo las tecnológicas? Si nosotros pensamos allí, ¿no? Las tecnológicas están
poniendo, vamos a decir, de su parte, en principio, adoptando una serie de medidas, poniendo filtros, poniendo barreras para combatir las noticias falsas, para combatir el abuso que se puede dar en línea. Si nosotros pensamos en qué están haciendo estas tecnológicas, vemos que pues, Facebook está borrando contenido y está bloqueando, ¿no?, a usuarios que pueden provocarle problemas legales y regulatorios. ¿Qué hace Twitter? Twitter también está identificando, ¿no?, información falsa, ¿no? Está señalando que tweets son engañosos. Les está dando oportunidad a los usuarios para que también identifiquen aquellos tweets engañosos que encuentran. Y no solamente eso, está permitiendo que el usuario pueda decir, en relación con lo que es la privacidad, que pueda decir quiénes pueden responder a sus tweets, ¿no? Pero no solamente eso, está avanzando un poquito más. Está dando a los usuarios el control de las herramientas y los algoritmos de recomendación alternativos dentro de su red social. Y, por supuesto, también está Apple, ¿no? Apple está poniendo los puntos importantes en torno a lo que es la seguridad, en torno a la privacidad. Tú decides lo que quieres compartir y eso, en realidad, nos hace sentir, vamos a decir, como usuarios, ¿no?, que estamos más protegidos y que tenemos el control de lo que compartimos. También las empresas, ¿no?, pensemos en la WPP, ¿no?, y en otras agencias de publicidad, también están poniendo énfasis en esa tendencia hacia las nuevas prácticas, ¿no? La WPP lo que ha hecho es crear una nueva unidad de datos diseñada para ayudar a los clientes a sacar más provecho de sus datos de origen. O sea, no solamente a comercializarlos, sino que los clientes también puedan sacar más provecho de esos datos de origen con miras a la ética. Y si pensamos en los estados, ¿no?, cada una de las naciones también están promoviendo leyes, ¿no?, que van en la línea de esa promoción de un buen uso de las redes sociales, ¿no? Si pensamos en Estados Unidos, pues en Estados Unidos están las leyes de telecomunicaciones, ¿no? Está prácticamente la Federal Communication Commission, está la Federal Trade Commission, está también lo que es la Communication Decency Act, ¿no? Está el Reglamento General de Protección de Datos, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Y no solamente los estados o los gobiernos, también está la academia, ¿no? Nosotros desde las universidades también tenemos una responsabilidad en ese tema. Desde la academia se están haciendo investigaciones que muestran que debemos estar alertas. La mayor desinformación proviene en realidad de personas conocidas en nuestro entorno, en las que tenemos mucha confianza. Y en el plano propositivo tenemos que encontrar las formas de trabajar con los datos de forma efectiva y también ética. Y después de ver que son muchos actores los que están trabajando en estos temas de ir hacia las buenas prácticas de las redes sociales, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Ya hemos dicho que el dilema de las redes sociales no es usarlos o no, ¿no? Hemos dicho que todos las usamos. Y además, no solamente las usamos, sino que las seguiremos usando, ¿no? Y allí lo que nos toca es analizar cómo las usamos, qué estamos comunicando, con qué finalidad y si es honesta nuestra intencionalidad. Fíjense ustedes que cuando pensamos en la ética, en el uso ético de las redes sociales, tenemos que decir que esta ética de las redes sociales tiene dos pilares importantes.
Un pilar es la naturaleza humana, la antropología, y el otro pilar es la naturaleza de los medios digitales. Veamos de qué estamos hablando, ¿no? Si nosotros vemos en esta diapositiva, nos vamos a preguntar, como dice el título, si se están desvirtuando el fin con el que se crearon las redes sociales. Si nosotros vamos a tener como un pilar a los medios digitales, tenemos que saber desde qué punto han partido estas redes sociales, ¿no? Hemos dicho que Facebook es la red más usada y es por eso que traemos este ejemplo concreto. Cuando Mark Zuckerberg señala cuál es el objetivo de las redes sociales, ¿no? Zuckerberg lo que nos dice es que Facebook será una comunidad global como red, donde exista seguridad virtual y real, donde la información compartida será genuina y balanceada siempre y donde todos tendrán una participación cívica. Esta es una declaración de Zuckerberg en una carta abierta que compartió él mismo en el 2017. Y entonces vemos allí que hay un objetivo bueno, vamos a decir, desde la concepción de Facebook como red social. ¿Se cumple o no se cumple? Esto queda allí como una pregunta que nosotros podemos contestarnos. Sin embargo, quiero que piensen ustedes que esta es la naturaleza de los medios digitales desde la que estamos partiendo en el uso ético de las redes. Y luego tenemos que pensar en la naturaleza humana, ¿no? Hemos dicho la antropología, la naturaleza humana de las redes. Las redes las hacemos nosotros. Las redes, Facebook y todas las redes que usamos son canales utilizados por nosotros, que somos los que emitimos la comunicación, compartimos comunicación a otras personas, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, podemos preguntarnos, ¿pensamos en las personas a la hora que nosotros usamos las redes sociales? Y fíjense ustedes que preparando la presentación de hoy, me encontré con una frase de Steve Jobs que nos pinta mucho si es que pensamos o no en las personas a la hora que hacemos este uso de redes sociales. ¿Qué es lo que dice Steve Jobs? O dijo Steve Jobs en el 2010, ¿no? Dijo, creo que las personas son inteligentes. Algunas quieren compartir más datos que otras. Pregúntales siempre. Haz que te pidan que no lo hagas más si se cansan de que les preguntes. Diles exactamente lo que vas a hacer con sus datos, ¿no? Y desde allí nos vamos a plantear unas líneas de fuerza para el uso ético de las redes sociales. Y como ven ustedes, hemos puesto en el centro la ética personal. Creemos que hay necesidad de una ética personal, y personal en un doble sentido, como lo anota la investigadora doctora Charo Sadava, ¿no? Charo Sadava nos dice en un doble sentido. ¿Por qué una ética personal en doble sentido? Porque tenemos que partir de la persona como referencia para establecer normas y para establecer los límites de nuestras acciones. Pero también tenemos que, luego de tener esa referencia o a la persona como referencia, cada uno de los usuarios tenemos que hacer nuestros los principios éticos y, en consecuencia, adoptar una conducta responsable en el uso de la red. Estamos planteando una ética personal con 4 líneas de fuerza, ¿no?, que nos pueden orientar en nuestra actuación hacia unas certezas básicas en el uso de las redes sociales, tanto en el ámbito personal como en el profesional. ¿De qué líneas estamos hablando? La primera
línea es la libertad y el bien. Ya sabemos que la libertad es una de las características más apreciadas de Internet. Además, sabemos que es incluso la más atractiva, ¿no? Pero muchas veces, unida esa libertad al anonimato, se puede usar indiscriminadamente. Entonces, vemos necesaria promover la apreciación de la libertad, pero en relación directa con el bien, ¿no? Es una herramienta que nos permite acceder a la información, nos permite aportar nuestras ideas, nos permite contribuir, ¿no?, a la consecución de unos objetivos de desarrollo personal y social. Por lo tanto, vemos que la libertad y la responsabilidad no se pueden desligar en la red. Otra fuerza es la tecnología y la ética de los fines. La tecnología y la ética de los fines, porque aunque sabemos que la tecnología en sí misma no suscita problemas éticos, lo que realmente puede plantearlos es su uso indebido, su empleo inadecuado. ¿Quién las utiliza? ¿Cómo las utiliza? ¿Para qué las utiliza? En realidad es el fin honesto el que avala su uso y torna constructiva y provechosa para la comunidad. La tercera línea está en los contenidos de calidad. En realidad estamos pensando en buenas ideas y en buenos contenidos. Para entender la comunicación online hay que ser conscientes de que estamos ante un fenómeno social en el que lo importante no es manejar aplicaciones solamente, sino que tenemos que tener algo importante que decir, tenemos que tener algo valioso que compartir, ¿no? Por eso debemos aportar contenidos que nos identifiquen, contenidos que nos diferencien de los otros, que nuestras opiniones pesen en la red, que demos pie a conversación, porque las personas, las empresas y las instituciones están utilizando cada vez más los medios sociales para relacionarse, las redes sociales para relacionarse con sus públicos. Y finalmente está la seguridad y la protección. En realidad consideramos que se deben establecer normas de participación, ¿no? La identificación, el contacto, la veracidad de la información, el respeto a la intimidad, a la moral, a las normas de convivencia, al trato debido y respetuoso, ¿no? Todo esto en realidad genera credibilidad y confianza, ¿no? Y nos vamos al cuarto punto. Ya puestos los puntos, vamos a decir, hemos puesto las fuerzas que nos pueden ayudar en esa tendencia hacia el uso ético de las redes sociales. Y vamos a terminar con el cuarto punto, que es el uso inteligente de las redes sociales, ¿no? Hemos dicho que no vamos a dejar de usarlas. Lo que tenemos que hacer es usarlas de una manera inteligente. Como nos hallamos ante un instrumento comunicacional que ha de ser utilizado con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad. Y esto porque nos brinda oportunidades, pero también, ¿no?, trae consigo muchos riesgos. Necesitamos incrementar la conciencia de la dimensión ética de su utilización, ¿no? Debemos tender hacia lo que decía hace algunos días el profesor Ignacio Bell. Nos decía, la ética tiene que ser el fundamento de la actuación social. Y en esa línea he recogido algunas referencias que nos hacía hace algún tiempo el doctor Carlos Soria en torno al trabajo periodístico. Pero si nosotros las recogemos, vemos que también nos sirven y las podemos adaptar a esas razones para ser éticos en redes sociales. El doctor Soria nos decía que había una razón de credibilidad. La credibilidad que siempre, vamos a decir, queremos los comunicadores, ¿no? Todos los comunicadores queremos tener credibilidad, pero esa credibilidad se fundamenta en lo que es la autoridad moral, en la autoritas, como se denomina, ¿no?
es importante para que nosotros, esa autoritas es importante para que nosotros podamos cumplir con ese deber profesional de comunicar, ¿no? También hay una razón defensiva. Si la praxis ética es generalizada, resultará innecesario dictar normas especiales, ¿no? Y incluso podemos hacer referencia a una barrera que veíamos o exponíamos en una diapositiva anterior en torno a Facebook. Si nosotros actuamos éticamente, Facebook no podrá borrar los mensajes que hemos emitido. Hay también una razón de identidad profesional que está muy relacionada con la primera razón de credibilidad que referíamos, ¿no? Una ética entendida como a todo aquello que el público puede y debe esperar de la actuación de los profesionales que son comunicadores, ¿no? Hay una razón también de unidad corporativa. Se considera que si todos vivimos una ética común, será más fácil, ¿no?, construir esa unidad corporativa. Y finalmente hay una razón epocal, ¿no? Por la incertidumbre, por la desconfianza, podemos decir con Soria que quizás es el mejor momento para ser éticos, que es el mejor tiempo para la ética. Y esto lo vamos a ver reflejado en una referencia hecha por el Global PR Communication Model. Fíjense ustedes lo que se está planteando. Estamos hablando ya de lo que se piensa actualmente en el siglo XXI, en el 2021. Tenemos que ser conscientes de que la ética genera confianza y reputación en las organizaciones. Y esto lo vamos a ver en esta frase que hemos recogido del 2021 Global PR Communication Model, que entiende la ética en realidad como fundamental, ¿no?, como una mentalidad de gestión y de liderazgo, ¿no?, que debe estar presente en los negocios del día a día en las organizaciones. Y además la ética como un componente de la cultura y de los valores que guían a las distintas organizaciones. Pero no solamente eso, también señala esta frase el tema de la identidad empresarial, de la identidad organizacional. Nosotros prácticamente vendemos una imagen a la sociedad de lo que somos y de cómo somos, ¿no? Y además también vemos que no solamente es la identidad que nosotros, la identidad empresarial u organizacional que nosotros estamos legitimando, con la que nosotros nos estamos legitimando en la sociedad, sino que también hay una sociedad que está demandando que cumplamos con esa identidad, ¿no?, corporativa, con esa identidad que estamos declarando como organización. La sociedad nos está demandando coherencia, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que actuar. Y para cerrar, ¿no?, tenemos que pensar que el uso ético de las redes sociales es un desafío diario en el entorno digital. Es esencial que nosotros unamos el pensamiento crítico a las redes sociales, ¿no?, y que promovamos lo que es un uso consciente, un uso razonado, comprometido con la verdad y el bien común, un uso responsable, transparente, crítico, verificado, alfabetizado y honesto. Ya hemos escuchado a Ana, la primera expositora, que nos hacía referencia a cómo este tema del pensamiento crítico está no solamente presente en los documentos de UNESCO, está también presente en ese consorcio de la Unión Europea a la que hizo referencia, y así debe estar también presente en nosotros. Otro elemento también clave que me gustaría dejar es que no demostremos en redes lo que no somos, ¿no? Nosotros estamos en redes y queremos que nos sigan,
Y está bien, no está mal que queramos que nos sigan, pero que nos sigan por nuestra expertise, que nos sigan por nuestra personalidad, por nuestro talante personal, por nuestra profesionalidad, por nuestra reputación, que nos sigan porque somos personas confiables, porque somos personas coherentes y transparentes, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Estos son nuestros intangibles, y hay que decir que también no solamente son nuestros intangibles, sino que son rentables, que tenemos que optar por un mejor aprovechamiento en el ámbito profesional de la comunicación. Los dejo con esta pregunta para resolverla nosotros día a día. ¿Queremos realmente ser éticos? ¿No? Y dos pensamientos. José María de Santos nos dejó una referencia segura para juzgar nuestra atracción o la actuación del hombre a través de los nuevos medios o de los medios digitales. La técnica está bien manejada con manos y cabeza cuando facilita la realización de los derechos naturales y mal cuando los obstaculiza. Y este otro pensamiento también de Javier Darío Restrepo, de que ser ético es obedecer el impulso de ser excelentes, de ser cada día mejores seres humanos. Muchas gracias. Gracias a la doctora Rosa Zeta de Pozo, Universidad de Piura, Perú. De inmediato, a la presentación de la especialidad Yuimar García, de la Universidad de Monterrey. Hola, muy buenas tardes nuevamente. De verdad que los conceptos emitidos por la doctora Rosa Zeta son puramente prácticos. En la práctica, cuando nosotros comenzamos, y técnicos además, a ver lo que es la vida verdadera de las redes sociales, no nos encontramos justamente con este tipo de razonamientos en los usuarios de las redes. En la actualidad y desde la invención de Internet, mucho más llegada hacia la globalización, las redes lo que piensan y lo que piden y exigen son tejidos humanos. Muchísimo más lo hemos visto en pandemia. Hay nuevas corrientes, hay nuevas conductas, nuevos comportamientos que están rigiendo en este momento a la sociedad global, donde todos los conceptos anteriores, aristotélicos, Sócrates, se quedaron en desuso. Existen nuevos modelos de vivir la ética y nuevos modelos que vienen con el posmodernismo, por supuesto, a atacar justamente lo que es esos modelos por el tejido y el entramado social al que todos tenemos derecho. Las redes sociales son el único bastión que tiene el ser humano en este momento para comunicarse. Si bien es cierto que la ética forma parte de la moral, de los valores y de todo lo que el ser humano engloba para volcarlo justamente en los medios de comunicación, sean bien tradicionales o no tradicionales, nos enfrentamos, por lo menos en Venezuela, a graves problemas con respecto a la ética. Y esos problemas arrancan en el año 2015. Pues bueno, ni modo. Quería que vieran un video muy interesante. No voy a pararme en esto porque verdaderamente me va a restar mucho tiempo si continúo haciendo intentos, pero este video hablaba del año 2015, cuando comenzó la diáspora venezolana. Actualmente, en ese momento se hablaba de 142.000 migrantes venezolanos. En la actualidad, ONU ha dicho que son entre 6 y 7 millones de venezolanos migrantes o refugiados. En abril de 2021, nada más 7.000 personas salieron de nuestro país. Por donde encontraban un espacio, por allí se fueron. Niños, jóvenes, adultos, talentos. Comenzamos a vivir la crisis de la xenofobia hace justamente 6 años. El 42% de la población venezolana utiliza Internet. De ellos, 28 millones de habitantes actuales en el país, únicamente el 20.50% son usuarios.
activos y 12 millones están activos en las redes sociales de esos 28 millones de venezolanos. Lo que significa que hay un 81% de acceso a las redes sociales a través de sus móviles. Más allá de lo que es ético o no comprender que las redes sociales se presentan en este momento como un método de comunicación omnipresente en las relaciones de la sociedad, lo que quiero significar es, sinceramente, que hemos adoptado las redes, los venezolanos, como parte de nuestro yo, como esa extensión de los sentidos del hombre. Y es en esa praxis de uso cotidiano donde hemos transportado también nuestros sentimientos, nuestras emociones, amparados, por supuesto, bajo la legalidad de la gran censura que se vive en el país. Es en ese expresar, por cierto, poco académico, donde la mayoría de los usuarios de las redes sociales no tienen formación en tecnología, sino que se han formado por ensayo y error, las van conociendo de otra manera, las van conociendo porque alguien les dijo por referencia. El venezolano no se ha preparado totalmente en tecnología y es muy válido que la doctora haya hablado de la parte técnica, pero también tenemos que hablar de sentimientos y emociones. Por eso cada día nos encontramos con las malas praxis, además perniciosas, de la fake news, de la creciente inseguridad en la privacidad de los usuarios que no saben sino darle aceptar, aceptar, aceptar y no leer la letra pequeña de las políticas de privacidad de ninguna red social. Y es allí donde priva la ética no solo del usuario, sino también de la red. Las redes están mermando también en sus usos éticos y verdaderamente cuestionables cuando no le explican, cuando se han quedado callados al decirle a sus usuarios que están utilizando todo, absolutamente todo lo que el usuario hace. ¿Qué es responsabilidad ética de cada usuario? Esa fue la pregunta que quedó en el tapete de la doctora Zeta. ¿Qué es esa responsabilidad ética? ¿Y estamos nosotros verdaderamente preparados para asumir esa ética? El usuario de cualquiera que sea la red, si completa ese círculo de su responsabilidad como individuo, de lo que dice, de lo que escribe o de lo que postea, de lo que graba, de las fotos que se toma, porque sigue existiendo una enorme diferencia entre lo que dice y el cómo se dice. En Venezuela hemos visto cómo tuiteros han sido puestos a la orden de los tribunales y llevados a la cárcel como presos políticos. En Venezuela nosotros no nos estamos enfrentando a una clase de ética que únicamente le corresponde al usuario de la red, sino al que gerencia en la actualidad justamente el entramado de verificación de lo que estamos diciendo en esas redes. La llegada de ese pseudoperiodismo, periodismo ciudadano, mal llamado infociudadano, periodista de los sucesos o de que mejor capte el suceso en la calle, le ha hecho un grandísimo daño al periodismo, no solamente en Venezuela, en el mundo, y muchísimo más amparados bajo el nombre de influencers. Ellos no tienen la formación académica adecuada para enfrentar lo que son los valores éticos que nos dan en nuestras aulas. Los infociudadanos pueden ser captadores inmediatos de un suceso, llevarlo a sus redes, y será el periodista el único capaz de hacer una buena información que tenga las dos caras de la moneda, que es lo que nos han enseñado a nosotros en las aulas, a los contenidos de valor, a que las informaciones sean contrastadas, porque pueden ser verdaderas o falsas. También las mentiras se construyen, y es allí donde la ética a veces no triunfa. Nosotros estamos llamados a ejercer el oficio del periodismo, que no es un oficio, como lo llaman muchos. El periodismo no es un oficio. El periodismo es una carrera que se forja en las aulas. Y los periodistas nos hemos preparado para la digitalización y para la transformación digital de una manera abismal. En los países de la región ha sido muy difícil para los periodistas, sobre todo en los países como Venezuela,
donde nos encontramos en una situación verdaderamente caótica con respecto a la fuente, al acceso a la fuente de información, al acceso a las fuentes veraces. Tenemos que ir arriesgando nuestras vidas a un hospital a que nos lleven presos por informar la realidad de nuestro país. No es ético para un periodista, entonces, decir que no lo dejaron entrar a un hospital porque la Guardia Nacional o cualquiera de sus autoridades no lo dejó reseñar una información, y este periodista está con sus cámaras, con sus equipos, que muchas veces son hasta personales, que no son del medio por donde, en el que trabaja. Estamos viendo verdaderamente un Estado poco ético y un periodista que ha rebasado la ética, que más allá de la información, sea como sea que la consiga, el periodista venezolano es un ser ético. Los periodistas que se forman en nuestras aulas, sea cual sea la casa de estudio, es un periodista que va más allá de la ética, va a su profesión, es porque ama el periodismo. Allí es donde radica el problema de la ética y el uso de las redes sociales, donde el ciudadano opina y el seguidor refuta. ¿Qué es lo que sucede en este momento con nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales se han convertido en un verdadero ring de boxeo. Nuestras redes sociales dejaron de ser aquel espacio de encuentro para muchas personas. Por eso hemos visto cómo ha cambiado, y yo lo llamé humanización de las redes. Ya cada día la gente pide más y más con fervor que reine la ética, justamente para poder discernir o estar de acuerdo en las opiniones. En una encuesta flash que realicé la semana pasada desde mis redes sociales, encontré dos vertientes interesantes. La primera, sobre el uso ético de las redes, es que no importa quién diga lo que diga, sino que el cómo lo diga. También otros informaban que nunca existiría de aquí en adelante la ética en las redes sociales. Yo difiero de esas opiniones, pues veremos que al pasar el tiempo vamos a encontrar regulaciones ciertas dentro de las redes sociales que van nuevamente a ir enfocadas hacia la paz. Uno de los casos más sonados en las redes sociales de los últimos días concluyó en el suicidio de un abusador, quien confesó haber cometido estrupo. Vale la pena pensar qué peso tuvo la ética de los usuarios de las redes sociales y sus comentarios hacia este caso en la decisión tomada por el suicida. Hace horas, tan solo mientras estaba conversando la doctora Z, por un señalamiento a través de las redes sociales del fiscal general de la República Venezolana, él anunciaba la detención de uno de los gerentes de una de las empresas lácteas al servicio del gobierno, y también cometió suicidio porque iba a ser apresado. Es entonces donde estamos parados como seres humanos. Mi pantalla volvió a ponerse pequeñita. Voy a ver si logro rescatarla para poder compartir mi presentación. Vamos a ver cómo lo logro. Tenemos en pantalla la presentación, profesora. Solo ¿Ya la tienes? Sí, solo veo la primera imagen, la primera lámina. Okay. No ha pasado la primera, pero sí está. ¿Ha seguido pasando? ¿Ves ya la segunda, la tercera? Ahora sí están pasando. Ok. Entonces vamos a mis láminas. Para los millennials, esta democratización del espectro tecnológico ha generado que grupos activos también alcen sus voces a favor de la no violencia digital. ¿Qué es lo que estamos hablando con esto? El principal interés de las redes sociales era crear negocios, era crear redes de expansión profesional y ver cómo esas molestas actitudes los hicieron a que se migraran definitivamente de redes como Instagram, como Twitter, y hayan preferido LinkedIn, donde consiguen una red exclusiva para conectar con sus pares. El gremio artístico
hace poco repudió en redes sociales que Jean-Marie Curró y Alex Goncalves hablaran acerca o dudaran acerca de la veracidad de un GoFundMe que había abierto un periodista, colega y además actor y moderador de un programa, una revista de musical de las mañanas muy conocida acá en Venezuela. Esto ha traído como consecuencia que a los actores de este podcast, donde se dudaba de la procedencia por utilizar la palabra conociendo al personaje, se le comiencen a cancelar las presentaciones a este dúo dinámico. ¿Qué onda con esa gente que te cancela pero no te deja de seguir? Coherencia en el discurso. Hablábamos entonces del caso Willie McKay. Antes de lanzarse de un apartamento del 9º piso del barrio Recoleta en Buenos Aires, resumía las horas vividas por el reconocido escritor venezolano tras el estallido de una campaña Me Too en su país que le puso en el centro del drama. ¿Qué sucedió con esto? También había un metamensaje en la denuncia y en lo que él llamó su descargo ante las acusaciones, consecuencias, decisiones, los colores que utilizó: he cometido estupro. Sin embargo, en su cuenta Twitter logró hacer una despedida: no sean estos, crece adentro y te mata, perdón. Inmediatamente George Harris colocó este tweet: las redes logran hasta que te mates. Y posterior a eso dijo, borrando el post en 3, 2, 1. Es increíble cómo nosotros no valoramos en este momento el poder que van a tener las redes sociales y el impacto en nuestra personalidad. Cuando ayer hablaba Tomás Atamara, logré recoger algunas de sus impresiones, muy interesantes, por cierto, porque las redes deberían servir para enganchar, para quizá promocionar algún consumo, para la interacción, para esas relaciones emocionales que están tejiéndose entre quien las produce y quien las recibe. Y el cómo recibe e interpreta esas palabras, emociones, acciones, opiniones, es ese consumidor de lo que se está hablando en las redes. Él las interpreta, las diluye, las reenvía, las comparte, las hace suyas. Y es allí donde está el tema ético y de valor real de lo que está sucediendo con la ética en las redes sociales. Hay millones de formas de postear, pero también hay millones de formas de pensar. La transferencia digital a la cual estamos siendo sometidos en este momento, yo la he llamado infoxicación y muchos también la han llamado así. Es la segunda pandemia más grande que tenemos en este momento y es la pandemia que no tiene vacuna. Nosotros como periodistas deberíamos trabajar justamente en pro de eso. Yo lo llamé sin ignorancia alguna, vamos a otro estado digital. Es nuestro trabajo como comunicadores y de cara al futuro influir en que prevalezca la ética y como reflexión dejarles dos premisas. Número 1, debemos humanizar definitivamente aún más las redes sociales. Tomar las palabras de San Francisco de Sales que dicen más vale un prudente silencio que una verdad poco caritativa. Nosotros en la actualidad estamos descubriendo cosas nuevas, a grandes males, grandes y excelentes soluciones. Del Clubhouse al Twitter Spaces, salas cara a cara en Telegram, en Instagram, en Facebook. Para mí, sinceramente, este momento es uno de los más importantes que vamos a conocer de las redes sociales de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque es en este momento cuando nosotros nos vamos a encontrar con que
si verdaderamente estamos en un momento digital amplio o si debemos en el futuro retroceder a 2010 y volver a analizar lo que es el periodismo digital. ¿Por qué digo esto? Porque humanizar las redes nos va a costar muchísimo cuando justamente estamos deshumanizados nosotros. Todo va a depender de esa formación que le demos a nuestros jóvenes, a los que son realmente el futuro en el mundo y sobre todo en la región, los de habla hispana, que somos los que compartimos justamente un mismo timeline, una misma historia. Quizá con los países de la región compartimos muchas veces hasta un mismo libertador. Y son ellos los llamados a darnos la reflexión final a todos los periodistas. Si de verdad el ejercicio del periodismo va de la mano con las tendencias tecnológicas, si lo estamos haciendo bien, si hemos sufrido tanto en estos últimos años y reinventarnos cada día y ofrecer a esos jóvenes justamente lo que necesitan, que es formación ética dentro del marco de los códigos de ética de la profesión, porque eso sí hemos perdido. Cada día se leen menos los códigos de ética, cada día son menos éticos los fake news que muchos periodistas detrás de muchos portales web están haciendo para que nosotros con un simple me gusta seamos presas de una noticia que no existe, donde vamos a leer contenidos que no fueron los que nos ofrecieron. Ahí es donde está el trabajo de nosotros como formadores. Ahí es donde está el trabajo de nosotros como académicos. Llamar al periodista a decirle, solo serás ético el día que seas buena persona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosa Zeta de Pozo, también a la especialista Guimar García, por estas interesantes participaciones que dan pie a este debate digital que nosotros las preguntas han sido a través del chat de la plataforma Zoom. Así que voy a leer la primera. Con respecto a que con tipos de impacto en los portales de noticias comparten contenido de interés, de usar redirección de usuarios hacia su web, es una llamativa. Podría considerarse una de Perdón, no he entendido la pregunta porque se ha entrecortado todo. No sé si me la ha dirigido a mí, a Juimar, no lo sé. Para que la pregunta, sin embargo, por fallas en la corriente, no se entiende. No hemos escuchado, te escuchas totalmente entrecortado, no logramos escucharte. Si tienen acceso al chat, pues la pregunta directamente, ya que mi no me está dejando leer para ustedes. ¿Pueden ayudar? Con respecto a la lámina que compara los tipos de impacto, si bien los portales de noticias comparten contenido de interés, no veo cuáles son los principios bases para tener una buena práctica en redes sociales, tanto personas naturales como empresas, para personas comunes que buscan usar sus redes sociales de la mejor forma y sin verse tan afectados por esos aspectos negativos hablados anteriormente. Pues sin duda alguna, el buen uso de la red social va a depender totalmente de quién la usa. El usuario define qué es lo que va a colocar y de qué manera quiere llegar a sus audiencias. Tienes que identificar en primer lugar dónde está tu audiencia cautiva, qué es lo que está llamando la atención, cuáles son verdaderamente los intereses que tiene esa audiencia, de qué habla tu audiencia. El tema de la ética va directamente ligado, y tengo que decirlo, a factores críticos, a factores de crisis de comunicación. Porque en Venezuela, por ejemplo, estamos viendo que
todo apunta exclusivamente al problema político. No nos encargamos de políticos y de políticas públicas, de servicios. No nos encargamos mucho de ver marcas o de criticar marcas, sino a señalar justamente a los factores que hacen política en el país y a los servicios públicos. Quizá la doctora te pueda dar una respuesta más asertiva acerca de cómo hacer buenas prácticas, pero en realidad, si eres una marca personal, creo que va a depender exclusivamente de tus valores, de lo que tú quieres mostrar acerca de tu red social. Sí, de acuerdo con Juimar. La verdad es que todo depende de nosotros como usuarios y de las empresas también, que tienen una identidad propia y que además la manifiestan, ¿no? Para tener esa legitimidad desde el público. Pero fíjense ustedes que tenemos que tener en cuenta que el uso que hacen las redes sociales, que los medios, por ejemplo, los medios periodísticos pueden hacer de las redes sociales, de hecho que lo que están buscando es engagement. O sea, eso no lo podemos negar nosotros. Hay un interés propio de la empresa, pero ese interés propio de la empresa no tiene por qué no ser ético. O sea, yo creo que allí tenemos que establecer la diferencia. O sea, nosotros no podemos pretender que nos proporcionen una información, nos den un servicio que generalmente es gratuito, vamos a decir, si no es un medio que tiene suscripciones previas, ¿no? Se nos otorga esto y lo que requiere el medio es pues que nosotros nos enganchemos con el medio, que opinemos en torno al medio, en fin, pero digo, todo esto que es propio porque hay un interés que nosotros sabemos que existe, no tiene que estar reñido con lo que es la ética. O sea, yo para atraer a usted como usuario de mi periódico, de mi revista o de mi canal, no tengo que mentirle, no tengo que decirle, pues no sé, que somos la quinta maravilla del mundo, por decir algo totalmente, ¿no? Sino que tenemos que decirle la verdad, ¿no? Tenemos que decirle, no sé, sabe usted, tenemos, no sé, 5 millones de usuarios cuando tenemos uno, por decir algo, simplemente moviéndonos en un terreno como muy práctico, ¿no? O decirle que es verdad, que es algo que está refrendado científicamente, cuando sabemos que es algo que no ha sido previamente visto, ni que hay una referencia científica al respecto. O sea, ¿me entienden? Con cosas, en realidad, que no están reñidas, ¿no? No están reñidas el hecho de que queramos generar un engagement, un seguimiento, ¿no? Con el engañar, decir mentiras o difamar simplemente para que nos den más likes, por ponerlo así de sencillo, ¿no? Bien, Luigi, quiero saber si me Luigi. escuchan. ¿Si me escuchan Sí. ahora por este micrófono? ¿Sí me oyen bien? Sí, Mejor. perfectamente. Okay. Luigi dice, ¿cuáles son los procedimientos adecuados para retractarse en caso de ver desinformado en un conflicto como el israelí-palestino en estos momentos? Mira, Luigi, yo creo que en este momento el periodista tiene que ser muy, pero muy precavido en lo que va a informar. Retractarse después de haber dado una información errónea no es en realidad lo más recomendable. Una fe de errata sí pudiera ser. Retractarte no, ni borrar el tweet o borrar la noticia. Deberías sí aclarar que la noticia tuvo un error, que no fue intencional, de manera tal que no quede duda que fue una mala intención de parte del periodista, Luigi, porque eso sí es grave. Borrar tweets, quiero que lo sepan, es grave, porque siempre va a haber, como lo vimos en el caso de la revista Vogue, como lo vimos, siempre va a haber alguien que haga una captura de pantalla de lo que tú dijiste. Y somos responsables enteramente, unipersonalmente, así seamos periodistas y estemos trabajando para un medio,
de lo que decimos. El medio no va a ser quien salga perjudicado, sino la credibilidad del periodista. Porque quizá tú mañana no estés en ese medio, estés en otro, y siempre van a recordar que tú dijiste algo y no lo corregiste. Creo que por ahí van las soluciones más prácticas. Es más práctico decir me equivoqué que tratar de borrar o retractarte de una información. No te retractas, la puedes rehacer. Retractarse es otro término. O sea, creo que hay que llamar ahí a la fe de errata y decir, yo me equivoqué y la información exacta es esta. Las preguntas pueden verlas en el chat si deseas participar en vivo. Aquí está María, pregunta, ¿las soluciones cree usted que podemos plantear para mejorar el fenómeno que ocurre en Venezuela con respecto a las redes sociales que hoy vemos como algo muy personal e importante? Y otra pregunta, ¿qué piensa usted como el tema de que Twitter es la red que se usa en Venezuela como una fuente de información para saber qué sucede en el entorno? Pues desgraciadamente los medios tradicionales de nuestro país estamos completamente todos de acuerdo, han perdido muchísima credibilidad y los gobiernos, porque debo llamarlos así, existen dos vertientes, existen dos polos, cada polo informa y hace gobierno a través de las redes. La única forma que tenemos de comunicarnos es a través de la red social Twitter. Tu pregunta se enfoca en como algo muy personal. Sí, lo hemos convertido en, como dije en mi introducción, como parte de nuestro cuerpo. Ya es el único medio al que podemos acudir para informarnos. Si hay gasolina, si hay gasoil, si subió el dólar, si bajó el dólar. Es la única fuente de información que tenemos en este momento y la única quizá no tan veraz en algunos momentos. Por eso siempre recomiendo seguir cuentas que sean verificadas, de total veracidad, que nos puedan ofrecer información oportuna, veraz, y que nosotros podamos contrastarlas. Ese es otro punto muy interesante. El venezolano tiene que comenzar a aprender a contrastar las noticias, no repetir como loros, porque entonces estaríamos cayendo en el mismo error de equivocarnos y difundir fakes. Nosotros tenemos que ir a 3 o 4 fuentes para verificar. Ustedes saben que aquí matan a todo el mundo por las redes y resulta ser que no estaba muerto, estaba de parranda. Tenemos que verificar justo en el momento en que recibamos la información. Nosotros debemos verificar con 3 o 4 fuentes que la información es veraz. Luego dices, ¿qué piensa usted con el tema? Ok, ya eso te lo contesté. Hoy vemos como algo muy personal e importante, pues no tenemos otro medio de qué asirnos. Nosotros, Instagram ha luchado muchísimo en Venezuela, las marcas y los portales han luchado muchísimo en Venezuela para lograr penetrar Instagram. Instagram se ha convertido quizás en un gran mercado de los corotos, donde lo que vemos normalmente son ofertas de servicios, bienes, comida, precisamente por la misma coyuntura que tenemos en este momento. Entonces, si es Twitter o es Telegram o es Clubhouse o es el mismo Twitter Spaces que está haciendo cosas maravillosas, la gente, los periodistas venezolanos en este momento haciendo salas temáticas, enseñando mejor periodismo, mejores prácticas, por favor vayan a esas fuentes porque son las fuentes verdaderas que tenemos a la mano en este momento en el país. Bueno, creo que si me escuchan mejor ahora, estoy ante cámara con una nueva conexión. Si me escuchan, quisiera entonces ya en los 5 minutos que nos quedan para cerrar esta gran sesión de 3 días, escuchar a la doctora Rosa Zeta de Pozo con su reflexión final sobre el tema de la ética y sobre todo tan difícil que ha resultado poner en práctica la profesión
del periodista, ¿no? En momentos tan complicados como que estamos viviendo. Aquí hay un comentario más de María. Muchas gracias por sus respuestas. Estuvo increíble la charla con respecto a estos temas tan interesantes. Escuchemos entonces a la doctora Rosa Zeta de Pozo para el cierre. Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que en realidad el entorno, como señalaba Fuimar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, tenemos pues no solamente ese impacto positivo, sino que de repente el impacto negativo está en este momento superando lo que es el impacto positivo que pueden tener las redes sociales, pero yo creo que esto no debe llevar a desanimarnos, ¿no? ¿Por qué digo llevar a desanimarnos? Porque si hemos dicho y hemos propuesto de que en realidad lo más importante es la persona, ¿no? Somos nosotros los protagonistas, los que damos vida a esas redes sociales, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que, diríamos, alfabetizarnos, ¿no? Alfabetizarnos. Tú me decía que había una falta de formación. Entonces, ante esa falta de formación, yo creo que tenemos que alfabetizarnos mediáticamente, ¿no? Tenemos que usar la tecnología, pero también, ojo, tenemos que aprender a no depender tanto de la tecnología, ¿no? O sea, que hagamos pues un uso balanceado, que lo usemos, pero que sepamos también en algún momento que no debemos depender totalmente o tanto de la tecnología, que tiene que tener mayor peso pues el criterio de las personas, ¿no? En un momento les decía que nosotros somos los que teníamos que generar informaciones de peso, ¿no? Generar informaciones que nos pueden ayudar a pues conseguir los objetivos que queremos. Fíjense que todos tenemos unos objetivos muy importantes. Yo me imagino en Venezuela el objetivo de los habitantes venezolanos en llegar a conseguir, y para eso usar las redes, llegar a conseguir objetivos que le permitan mejorar a toda la gente en su país, ¿no? Y entonces desde esa perspectiva yo creo que tenemos que apuntar, ¿no?, hacia un uso ético de las redes sociales, teniendo como punto principal a la persona como referente para el uso de las redes sociales. Muchísimas gracias, doctora Rosa Zeta de Pozo, también a la especialista de Fuimar García de la Monte Ávila, por este interesante debate virtual.